Bueno, segundo tiempo. Tenía que haber grabado, pero me olvidé de grabar. Ahora cuando terminé me di cuenta que no había grabado. Así que bueno, segundo tiempo. Recuerden entonces que esa división que tenemos tiene su importancia. Vamos a tratar de visualizar un poquitito lo que se llamaría la línea del tiempo. Ustedes tienen este apunte, lo tienen ustedes. Es muy importante el tema de la línea del tiempo para que podamos ubicar las cosas, porque a veces cuando yo tenía las clases presenciales hacía unas tarjetitas con la primera columna, la de etapas, protohistoria, periodo patriarcal, periodo del Éxodo, y le pedía a los alumnos que las ubicaran, las ponía entreveradas y les pedía que las ubicaran. Y muchas veces veía que no las ubicaban bien, no lo tenían claro esto. Entonces este es un elemento importante, ¿no? Y van a ver todas las implicancias que tiene con relación a muchas de las cosas que ocurren en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer entonces, vamos a mirar esto de las etapas, ¿no? ¿Cuál es la primera etapa que aparece en el Antiguo Testamento? Lo que llamamos la protohistoria, la protohistoria. ¿Qué comporta la protohistoria? La protohistoria es como los inicios, el génesis, el comienzo. La protohistoria tiene que ver con esos primeros 11 capítulos del Génesis. Espérenme que voy a cerrar una cosita que se siente charla. La protohistoria. Los primeros 11 capítulos del Génesis. Es como un preámbulo histórico. El Papa Pío XII declaró el valor que tenían esos 11 primeros capítulos del Génesis. Recuerden que allí, ¿qué cosas vemos? Por ejemplo, vemos el relato de la creación. Vemos el relato de la creación del varón y la mujer, vemos la caída, vemos la muerte, digamos, la batalla que se da entre los hermanos, entre Caín y Abel, y así sucesivamente tenemos 11 capítulos, ¿verdad? El Papa Pío XII dio a entender justamente que allí había un valor teológico muy importante, porque en estos primeros 11 capítulos se daba respuesta a las grandes preguntas del hombre, las grandes interrogantes que tiene el hombre. Por ejemplo, ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿De dónde salió todo? Si Dios es el que creó todas las cosas y es bueno, ¿cómo es que hay mal? ¿Quién creó el mal? Entonces, en estos primeros capítulos del libro de Génesis, nosotros nos encontramos con una respuesta teológica. Ustedes van a recibir en esta semana próxima unos videos de unos 12, 13 minutos del padre Horacio Bojorge, un gran biblista, que además un gran escritor, que él en estos videos explica el valor de historicidad que tienen los 11 primeros capítulos del Génesis, porque ha habido en la iglesia una corriente que ha minimizado y a veces ha tratado estos primeros 11 capítulos de cuentitos, pero en realidad no es así. Aunque ha utilizado el mito, es decir, el género literario mito, la diferencia que hay entre los mitos de la antigüedad y este género literario que utiliza para dar explicaciones sobre los orígenes y que se encuentran en los primeros capítulos de la Biblia, tiene una diferencia esencial, y es que el autor de este es Dios, y por lo tanto ahí está la verdad. De manera que primeros 11 capítulos del libro del Génesis, dentro de lo que habíamos dicho, ¿verdad? De ese estante de los libros históricos. El segundo es el periodo patriarcal. Estamos en el año, más o menos, vuelvo a insistir, no hay que tener una
un intento de precisión absoluta con las fechas porque hay márgenes de error. En el año 1850 a.C. Este es el período de los patriarcas. ¿Dónde aparece narrado el período de los patriarcas? En el libro del Génesis, se fijan en la última de las columnas. No sé si esto se está viendo, o se está viendo el apunte este, ¿sí? Sí, ¿Sí lo vemos. Bien, ustedes Sí, lo tienen también donde tienen los materiales, lo tienen, ¿verdad? Porque eso le digo a los efectos de que no anden copiándolo porque lo tienen. Entonces, Génesis 12:50. Cuando uno quiere ver la historia de los patriarcas, va al Génesis del capítulo 12, el capítulo 50. Y aquí se termina el libro del Génesis. Quiere decir que el libro del Génesis comporta dos cosas. Una explicación, ¿verdad?, teológica sobre los orígenes, sobre la existencia del mal, ¿verdad?, sobre cuál es el origen del mal. Una explicación teológica sobre digamos, cómo el mal se difunde, no solamente desobedecen a Dios los primeros padres, sino que a su vez después, en la medida en que el pecado se esparce, entonces ya se pelea Caín con Abel, es decir, ¿verdad? Un hermano mata al otro, y así llega un momento que Dios dice: con esto hay que terminar porque no da para más, y se viene el diluvio. Bueno, no da para más, el pecado se ha propagado, y entonces hay que terminar con esto. Bueno, eso se encuentra en esa primera parte, pero a partir del capítulo 12 viene la historia de los patriarcas. ¿Y por qué es muy importante la historia de los patriarcas? Primero, porque Abraham es el padre común de las tres grandes religiones monoteístas. Abraham es el padre común de las tres grandes religiones monoteístas. Es padre de los cristianos, es padre de los judíos y es padre de los musulmanes. Es el padre en la fe, ¿verdad? Es el primero en la fe. Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice que salga de la tierra, de esa tierra donde él vive, que deje su patria, que deje su familia y que vaya a una tierra que él le mostrará. Obviamente que no la ve la tierra. Por lo tanto, especialmente Abraham es reconocido por la fe. Es padre en la fe. El Papa Juan Pablo II decía que la fe de la Virgen se puede parangonar con la fe de Abraham. Es decir, así como reconocemos una cierta paternidad de Abraham para todos los creyentes de todos los tiempos, esto podría ser aplicado a la fe de María. También una fe con esas características, ¿verdad? Lo cierto es que Abraham sale de su tierra, de su casa, de una zona que se llama Ur de los Caldeos, sale en dirección de una tierra que no sabe dónde está, pero cree en esa palabra que lo ha invitado a salir y decide desinstalarse, decide salir, ¿verdad? Y Dios, cuando se comienza a presentar de allí en más, se identifica con esas personas que han respondido favorablemente a su llamada. Les dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, que el nombre de Dios inicialmente en este periodo de los patriarcas aparece identificado con estos hombres a quienes él ha llamado, a quienes él ha invitado, y que ellos han respondido a esa llamada de Dios. Y allí, en esta etapa, no hay pueblo todavía, no hay un pueblo. Aquí lo que hay son clanes, son grupos que tienen a una persona por cabeza, como es el caso de Abraham. Todavía no está el pueblo configurado como tal. La configuración del pueblo como tal vendrá en el periodo de Moisés. De forma que aquí tenemos el periodo de los patriarcas, capítulo 12, capítulo 50, los hijos de Abraham. ¿Qué va haciendo Dios? Se va dando a conocer. Recuerden, la revelación, revelarse, correr el velo, darse a conocer. ¿Y qué va haciendo con ese darse a conocer? Les va enseñando quién es Él y qué es lo que quiere. Ve y ofréceme a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Va con su hijo, va al monte a entregarlo. Y cuando llega ya, Dios le dice: no quiero sacrificios humanos. Le enseña. Sí que este Dios a quien nosotros servimos no quiere sacrificios humanos. De manera que así poco a poco va enseñándole quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo mejor para ese pueblo que Él va formando poco a poco. El tercer periodo que ustedes ven allí es el periodo del Éxodo. Aquí aparece un personaje muy central, Moisés. Estamos hablando
de cerca del año 1250 a.C. Moisés es uno de los grandes personajes religiosos paradigmáticos. Moisés y David, dos de los grandes personajes paradigmáticos. Moisés es un líder, un liberador, es el hombre que Dios pone al frente de su pueblo para una acción poderosísima. Bueno, este Moisés, diríamos, es alguien que Dios hace por su divina providencia que nazca en la casa del faraón. Es una cosa increíble. Es decir, el que va a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto es alguien que vive en la casa de aquel que los esclaviza y que es querido por ellos y que es apreciado y que camina en medio de ellos con total tranquilidad hasta que llega el momento en el que descubre que él no es egipcio, sino que tiene sangre de ese pueblo que está siendo esclavizado. De manera que periodo protohistoria, periodo patriarcal, periodo del éxodo. Es decir, ¿qué acontece? Bueno, que Moisés sacará al pueblo de su esclavitud y esa salida de la esclavitud hará que el pueblo vaya por el desierto durante 40 años. Habrá una gran travesía por el desierto y allí recibirá los mandamientos, recibirá la ley de Dios. Y allí se consolidará la alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. De manera que, ¿quién constituye a esos grupos de personas como pueblo? Dios. Dios está en la base, en la constitución del pueblo. Por eso uno cuando ve la historia de Israel comprende la significación que tiene esta llamada de Dios y al mismo tiempo esta constitución de Dios como pueblo, ¿verdad? Lo constituye, es Él el que lo constituye. Y pone a Moisés al frente de este pueblo para que emprenda el camino de la liberación. Y lo hace experimentar que no puede salir si es que alguien poderoso lo saca, si alguien bien poderoso no lo saca, ¿verdad? No puede salir. De manera que Dios es el que a través de Moisés libera al pueblo y al mismo tiempo le hace celebrar este acontecimiento liberador como la Pascua. La Pascua es eso, el acontecimiento por el cual Dios libera a su pueblo. Período del Éxodo. Bueno, este pueblo va camino a una tierra prometida. Así como enunciábamos rápidamente que hay una gran importancia en el templo, hay una gran importancia también en la tierra prometida. La tierra prometida, el templo y la ley son mediaciones de Dios, son mediaciones del Señor. Es decir, son muy significativas. Y no es una tierra cualquiera, es la tierra que Dios les ha dado. Es Dios el que los conduce hasta allí, les entrega esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Pero esta tierra hacia la que caminan es una tierra que cuando llegan está ocupada y tienen que pelear por esa tierra y tienen que conquistarla. Después del periodo de la conquista, ¿verdad? La llegada a la tierra prometida y la conquista, que más o menos es por el año 1050 a.C., viene el periodo de la monarquía unida. Será el momento en el que Israel tendrá reyes. Israel quería tener reyes. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos tenían reyes. Y entonces anhelaba y añoraba tener reyes. Pero Dios no quería darles rey, porque les decía que el rey de Israel era él. Y que por lo tanto no era necesario que tuvieran reyes. Pero Israel insiste con el deseo de tener reyes. Y al final Dios les va a conceder reyes. Pero les va a advertir que el único rey de Israel es él. Y que los reyes son representaciones de esa presencia suya entre el pueblo como rey. Y este rey, ¿verdad? Digamos, aparecerá Saúl, aparecerá David y aparecerá también Salomón. Es un periodo muy fecundo. ¿Por qué es un periodo muy fecundo? Porque en el periodo, sobre todo del rey David, habrán varias cosas simultáneas. Por ejemplo, habrá prosperidad económica. El pueblo vivirá un tiempo de bonanza. Además de prosperidad económica, habrá fortaleza militar, porque Israel se va a extender en algunas fronteras por esa fortaleza militar.
pero además tendrá un elemento, estamos hablando del periodo del rey David, que si ustedes se fijan allí, está entre el 1010 y el 970 a.C., es un rey religioso, es un hombre religioso, ¿verdad? De manera que es un rey que ha llevado al pueblo a la prosperidad, que no solo ha defendido las fronteras de los ataques de los enemigos, sino que incluso las ha extendido anexando tierras, pero es un rey religioso. Ha logrado traer nuevamente a Jerusalén el Arca de la Alianza. Es una cosa, ¿verdad? Por eso es tan paradigmático. Moisés y David son los dos grandes personajes paradigmáticos de la antigüedad. Y de hecho muchas cosas vinculadas con Cristo aparecen relacionadas con Moisés y con David. Bueno, este rey David quiere construir un templo, quiere hacerlo, quiere construirle un templo al Señor. ¿Ven? Este es el periodo en el que se quiere edificar el templo, pero comete un pecado muy grave, que hace justamente que Dios no le conceda poder edificar el templo. Viendo a la esposa de Urías elitita que estaba allí cerca suyo, la codicia empieza a querer tenerla a él, y entonces hace que Urías, que era uno de sus generales y que estaba luchando y defendiendo al rey, hace que Urías vaya al lugar en donde la batalla era más peligrosa, y entonces lo matan. Matan a Urías elitita y él se queda con la esposa de Urías, con Betsabé. Y entonces aparece el profeta Natán. Ven, aquí aparece un profeta, no tiene libro, está vinculado al rey, tiene mucha autoridad espiritual, que son escuchados. ¿Por qué? Porque los profetas son hombres de Dios y viven sin ataduras, porque en realidad no tienen cosas que estén detrás de ellos como respaldándolos. Al rey lo respalda el ejército, los respalda la corte, al sacerdote lo respalda el templo, pero el profeta es un hombre que anda por allí y que de alguna manera cuando anuncia una profecía tiene que ver con que esa profecía en realidad declara que han sido infieles, y infieles fundamentalmente a la alianza. Y entonces el profeta Natán va a visitar a David y entonces le dice: te voy a contar una historia. Y entonces le dice que había un hombre que tenía unas ovejitas, que tenía muchas ovejitas, pero que al lado había uno que tenía una sola. Y que entonces empezó a mirar la ovejita del vecino y que en un momento se la quitó haciendo que muriera el vecino. Y entonces le dice: tú eres rey y eres sabio, di qué merece ese hombre. Y entonces David le dice a Natán: tiene que morir. Y Natán le dice: eres tú, ese hombre eres tú. Entonces lo hace verse con su pecado de una manera tan clara y tan meridiana, que David compone ese salmo precioso que repetimos en la liturgia ahora en el tiempo de la Cuaresma. Ese que dice: por tu bondad, Señor, perdona mi culpa, lava mi pecado, porque yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, porque contra ti pequé y cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es decir, compone el miserere, se llama así ese salmo, el que pide a Dios. Tiene una parte muy, muy inicial de mucha compunción por el pecado, y finalmente después se vuelve muy luminoso. Devuélveme la alegría de tu salvación, ¿verdad? Es decir, le pide a Dios que restaure que no le quite su espíritu. Bueno, de manera que David no va a edificar el templo de Jerusalén, pero sí lo hará su hijo Salomón, un rey sabio, ¿verdad? La característica de este rey es su sabiduría. De hecho, Jesucristo en el Evangelio cuenta algo que tiene que ver con Salomón, la sabiduría que tenía Salomón. Bueno, este rey sabio, que será el que construya el templo de Jerusalén, hace un templo, diríamos que era majestuoso, de una majestad imponente. Y recuerden que ahora el pueblo no solo tiene la tierra, esa tierra que Dios le dio, y que es una tierra bendita que emana leche y miel, es una tierra en la que Dios los cuida y los protege, sino que tiene templo, un lugar en donde Dios habita.
Dios habita en su casa, en su templo. El templo está en medio del pueblo, ¿verdad? ¿Ven? Y al mismo tiempo todas estas cosas se vuelven una fuerte presencia de la acción de Dios que está con ellos y que los protege. De manera que este es el periodo de los reyes. Periodo, ven ustedes, lo ven allí, dice periodo de la monarquía unida. Periodo de la monarquía unida. Están los reyes, Saúl, David, Salomón, pero a continuación del periodo de los reyes se dará una realidad trágica. Es decir, este reino que estaba firme, que estaba unido, que estaba, diríamos, muy fecundo, con mucha prosperidad, este reino va a dividirse en dos. En el año 930, allí ustedes lo pueden ver, 930 antes de Cristo, este reino que en la monarquía aparece unida se divide en dos. Un reino queda en el norte, que tiene su capital en Samaria. Reino del norte con capital en Samaria, y queda otro reino en el sur. Reino del norte, capital en Samaria. Reino del sur, la capital es Jerusalén. Reino del norte y reino del sur divididos. Esto acontece en el año 930. ¿Por qué es importante conocer este periodo en la historia de Israel? Porque de acá vienen las disputas que hay entre los samaritanos y los judíos. Esta división que se ha producido, por la que el reino del norte con su capital en Samaria tiene una vida independiente, religiosa, del reino del sur que está en Jerusalén. Esto es lo que hace que le pregunten a Jesús, ¿en dónde hay que adorar? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿Por qué? Porque hay templos en los dos lugares. Es de este periodo de los dos reinos que viene esa división. Porque ¿qué va a acontecer? Estos reinos que por el año 970, según este dato que dábamos, se dividen. El del norte, el de arriba, el que tiene capital en Samaria, cae en el 721. ¿Y qué hacen los que conquistan el reino del norte? Deportan a la población y traen para que habite allí gente que no es judía. Es una forma, diríamos, muy terrible de dominio, ¿verdad? Agarraban a todos los judíos que vivían en el reino del norte y los deportaban a los de Samaria y traían gente de otros lugares hacia Samaria. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Algunos que pudieron quedarse u otros que pudieron volver, cuando volvían se mezclaban con los otros, de manera que la raza allí no era pura. Por eso los judíos, los del reino del sur, los que están en Jerusalén, no reconocen a los samaritanos como una raza pura. Dicen, estos están mezclados, pero no solo están mezclados porque se casaron con unos que no eran de su patria y demás, sino porque a su vez adoptaron las religiones de los demás. Segunda cosa para considerar de esto, que muestra la dificultad de este tiempo y las repercusiones que tiene a posteriori. Jesús habla con la samaritana. ¿Se acuerdan el diálogo con la samaritana? ¿Se acuerdan? Jesús le dice, ve a buscar a tu marido. Y la mujer, ¿qué le dice? Le dice que tiene un montón de maridos. Bueno, el número de maridos que la mujer samaritana en el diálogo con Jesús anuncia es el número de divinidades a las que adoraban los samaritanos. De manera que en realidad ahí hay una condena a la idolatría del pueblo samaritano, que en ese periodo en que se mezcló, no solo se mezclaron porque se unieron a otros que venían de otros lados, sino que también comenzaron a compartir los modos de vida y las prácticas religiosas que les venían de esos otros pueblos. Bueno, entonces el reino del norte, como ven ustedes aquí, cae en el año 721. No sé si yo al pasar el cursor, ¿ustedes ven eso, que paso el cursor? Sí, sí. Bien. En cambio, el reino del sur, si ustedes se fijan acá, el reino del sur que tiene su capital en Jerusalén, acá tienen el reino del sur,
también en el 930 va a sufrir la división, pero va a caer en el 587, no en el 721, va a caer un poco después. La caída de Jerusalén va a ser un poco después. Quiero acá decir algo que creo que también va en esta misma línea, que ayuda a comprender, ¿verdad? Esta cronología que estamos viendo bíblica para ubicarnos. Todo es para ubicarnos mejor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dijimos que en el año 721 cae el Reino del Norte. Unos pocos años antes del 721, allí, en Samaria, en el norte, Oseas es profeta ahí. El profeta Oseas profetiza en Samaria. Y en el año 700, abajo, en el sur, profetiza Isaías. Son dos profetas prácticamente simultáneos. Lo que pasa es que uno lo ha hecho en el Reino del Norte y otro lo ha hecho en el Reino del Sur. ¿Se dan cuenta? Es decir, estos dos reinos traen que simultáneamente hay reyes en cada uno de los reinos y hay profetas en cada uno de los reinos. Y al mismo tiempo hay como pecados propios de cada uno de los reinos. Por ejemplo, en el del norte la idolatría. Queda su frontera muy a merced de todas las potencias que andan por allí, que entran y salen, y que van comunicándoles también esas formas religiosas que viven. En cambio, el reino del sur, el reino de Jerusalén, es un poco más la injusticia que se vuelve contra los débiles. Esto le da poco crédito a los sacerdotes en el templo, de manera que hay un profeta que está profetizando en el norte, por ejemplo, Oseas, Amós, profetas del reino del norte. En cambio, Isaías está en el sur cuando más o menos están, no exactamente igual, pero sí bastante cerca, ¿verdad? En el tiempo. De manera que vamos a mirar de vuelta. Entonces acá tienen ustedes, Reino del Norte, 937-21, Reino del Sur va a caer en el 538. ¿Qué va a pasar acá en este año 538? A ver si logro de vuelta llegar a donde estaba. Acá está. En el año 538 va a pasar una cosa muy trágica, es que a ese periodo de los dos reinos lo va a seguir el periodo del exilio. Acá lo tienen, periodo del exilio. ¿Qué va a pasar? Jerusalén va a caer a manos de los babilonios, y así como ocurrió en el norte, en el sur van a agarrar a la población y se la van a llevar toda para Babilonia. Se llevan a todos hacia Babilonia. Esto es terrible, terrible. De este periodo, del periodo en que se llevan a todos a Babilonia, los que viven en Jerusalén y en el sur, es ese salmo que dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a cantar acordándonos de Sión. Estaban desterrados en Babilonia y estando allí cantaban por Jerusalén. Sión es Jerusalén. Se acordaban, nos sentábamos a cantar. Los destierran a todos, se los llevan. Entran los babilonios 3 o 4 veces en Jerusalén, se llevan a las personas más importantes que tiene la comunidad y hacen lo terrible: destruyen el templo de Jerusalén, lo destruyen totalmente. De manera Jorge, que... disculpa una cosa, ¿no podrías aceptar a un alumno que quiere ingresar, que te está pidiendo solicitud? Yo acabo de aceptar a alguien, pero no sé si... Está. En Ya realidad... estoy, gracias. Ok, ¿sí? gracias. En realidad no es que lo vi recién y lo acepté. No sabía si había entrado, eso sí no tengo ni idea. ¿Se entiende? Esto de lo que le pasa a Israel. Es terrible lo que le pasa, porque si alguien tiene el micrófono abierto puede responder. ¿Qué dos cosas que eran muy importantes ahora, cuando son exiliados, las pierden? Yo dije, había dos cosas que eran muy importantes. El templo es uno. El templo, lo pierden, se lo destruyeron. ¿Y qué más? Y la tierra. La tierra. Perdieron las dos cosas más importantes que tenían. Por lo tanto, aquí se da un hecho muy interesante. O crecen, o esto que es terrible les sirve para crecer,
les sirve para comprender de una manera más profunda esta realidad. O se hunden. Y ellos lo que van a hacer es crecer. ¿Por qué van a crecer? Porque de esto sacan dos enseñanzas que están referidas ¿con qué? Con que a Dios no lo contiene una tierra ni un templo. Ellos dicen, Dios fue con nosotros a Babilonia, fuimos desterrados y Dios no es que quedó destruido porque destruyeron el templo, fue con nosotros. De manera que este periodo, que es trágico, es un periodo que Dios hace, que los hace crecer. Yo diría que es como nos pasa a nosotros cuando a veces nos alcanza la enfermedad. Es una cosa tremenda, trágica, algo anda mal, pero de pronto algo nos hace crecer, porque vemos de una manera distinta. En vez de estar de pronto muy superficialmente mirando las cosas, empezamos a mirarlas de otra manera y Dios viene con su auxilio, viene con su luz a ayudarnos. Entonces ellos ahora que están padeciendo el exilio, son deportados, van a Babilonia. El profeta Ezequiel es el que va con ellos, es el profeta que va a contar lo que pasa en Babilonia. Ellos allí entonces comienzan a darse cuenta de que claro que es importante el templo, pero el templo no contiene a Dios. Claro que es importante la tierra, pero la tierra no contiene a Dios. Y si nosotros queremos ser su pueblo, y si queremos no quedar a merced de que nuevamente nos saquen la tierra y nos destruyan el templo, tenemos que buscar algo que nos haga pueblo, pero que nadie pueda quitarnos. Y aquí nace lo más importante que ellos encuentran, la ley. ¿Qué es lo que nadie puede destruir? La ley. De manera que se consolidará fuertemente que lo que constituye al pueblo, lo que al pueblo le da cohesión, lo que al pueblo lo hace sentirse uno, es la ley. ¿Por qué? Porque eso no lo pueden destruir. Aunque ellos están en Babilonia, guardan el sábado. Aunque ellos están en Babilonia, no participan de determinadas prácticas. ¿Por qué? Por la ley. De manera que el templo ha sido destruido, la tierra no la tienen, se sentían seguros, Dios era su garantía, su guardián, pero ¿qué ha pasado? Entran en una crisis tremenda. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, crecen porque comprenden un poco toda esta realidad en ese periodo del exilio que va a durar 50 años, del 587 al 538 antes de Cristo. Acuérdense del Salmo, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a cantar acordándonos de Sión, el periodo, ¿verdad? Y como ustedes ven allí al costado a la derecha, sigo yo, el profeta Ezequiel es el profeta del destierro, es el que va a ir con ellos, van a sacar a los hombres que más influyen en el pueblo, los van a deportar, se los van a llevar, van a hacer como 3 incursiones los babilonios. Isaías 40, 55. Ah, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Isaías 40, 55. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Isaías 40, 55? Bueno, lo que pasa es que Isaías, si ustedes se fijan en las Biblias de ustedes, van a ver que Isaías tiene 66 capítulos. Pero si uno quiere ver el tiempo que va desde el Isaías 1 al Isaías 66, eso no puede ser un hombre solo, porque son muchísimos años. Por ejemplo, pasan todos los 50 años del destierro. El Isaías primero es del año 700 y en el destierro estamos en el 538, de manera que acá hay más de un hombre. Sí, han quedado los libros bajo, diríamos, el nombre de este profeta inicial, Isaías, y luego han profetizado otros bajo esta escuela de Isaías. ¿Por qué? Porque había escuelas de profetas también. Es decir, un maestro que iniciaba a los otros, ¿verdad? Que los orientaba en determinado momento de la vida. Entonces, ven, este es otro. ¿Y qué es lo que, cómo comienza Isaías 40? Consolad a mi pueblo, dice el Señor, que hay una cancioncita que se canta en las misas, y bueno, esto tiene que ver con Babilonia, con que son desterrados, de manera que el profeta Isaías, el del 40 al 55,
que se lo conoce como el segundo Isaías, el Deutero Isaías, ese es un profeta de la consolación, quiere consolar a Israel porque está exiliado, porque lo han deportado, porque lo han sacado de allí. De manera que es muy importante comprender esta realidad bíblica para entonces entrar en los textos de otra manera. La boda en Caná, me salgo un poquitito y pongo un ejemplo. La boda en Caná de Galilea, no interesa cómo es la boda. No, porque es que comieron esto, hicieron, no importa. Acá el novio es Jesucristo. Jesucristo es el novio. No importa si el novio, no importa, ¿no? Porque a veces para explicar Caná de Galilea se redundan los detalles de lo que era una boda en tiempos de Cristo. No es importante eso. Lo importante es que Cristo viene a desposarse con su pueblo, es el novio. Este es el novio. Por eso San Juan dice, cuando llega el novio, el amigo del novio se hace a un lado, ya como que no cuenta, porque ha llegado el novio, es Cristo. De hecho, cuando uno mira la boda se da cuenta de que de la novia y el novio casi nada. La novia se hizo un vestido lindo, o si la peinó nada, no cuentan nada, pobre mujer. Y del novio ahí aparece una mencioncita medio al final. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que ocurre por el versículo 11. Dice que después que ocurrió ese milagro, los discípulos creyeron en él. Eso es lo importante. Por eso nos ayuda a entrar, nos ayuda a comprender un poco más. Tengo que buscar lo que evidentemente perdí, espérenme un segundito a ver si lo encuentro acá, ese esquema que tenía, toqué un botón acá y me fui a donde no me quería ir. Bueno, acá está. Vamos a compartir la pantalla así ustedes también lo ven. De manera que se termina el periodo del exilio, ya estamos terminando, y viene el periodo de la restauración. Es decir, de manera milagrosa, hay un edicto del rey Ciro, es decir, ese pueblo que había llevado oprimido y que los había llevado cautivos y que los tuvo 50 años trabajando en Babilonia, ahora hay un edicto del rey persa, Ciro, que dice que vuelvan. Los invita a que vuelvan, no solo a que vuelvan, sino que les ayuda económicamente para que restauren el templo. Los invita justamente a que vuelvan y a que restauren el templo, ¿verdad? Este es el momento de Esdras. Esdras es un escriba. De la palabra escribas viene escribanos. Es decir, es un entendido en la ley. ¿Ven? ¿Qué pasó en el destierro? La ley pasó a ser muy importante. Comprendieron que la ley los ponía a salvo de cualquier enemigo que viniera y que los quisiera dominar. De manera que Esdras, ¿qué va a pasar? Dice que en medio de la destrucción del templo encontró el libro de la ley. Encontró el libro de la ley. Y entonces con Nehemías, Esdras y Nehemías son muy importantes cuando vuelven, se ponen a la restauración del templo. Bueno, este segundo templo que comienzan a reedificarlo luego que vuelven de Babilonia en el 538, es un templo, diríamos, más modesto. Es un templo más modesto. Hay un momento en el que se preguntan si quedaba algún sobreviviente, porque como que no había quedado como el anterior, no tenía esa ostentosidad que tenía el de Salomón. Era un templo lindo, pero no era ese otro, era un templo más modesto. Ese templo que ellos reconstruyen ahora al volver de Babilonia, los van a destruir los romanos en el año 70. No queda piedra sobre piedra. ¿Qué queda del templo ese? El muro de los lamentos, lo que hoy conocemos como el muro occidental. Eso que la gente habitualmente cuando va a Jerusalén visita, o que los judíos a través de determinadas ceremonias religiosas van a ese muro, van a introducir determinados papelitos con oraciones, con intenciones. Lo que permanece es el muro ese. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no reconstruyen ese templo? Porque ahí hay una mezquita. En el lugar donde estaba el Sancta Sanctorum, el lugar más santo del templo, el Sancta Sanctorum,
donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer allí por sus propios pecados y por los del pueblo una oblación. En ese lugar hoy los musulmanes tienen una mezquita importantísima, de las más importantes. De manera que, ¿cómo hacemos? ¿Para qué vamos a reconstruir? No, el templo tiene que ir ahí donde está la mezquita. ¿Y cómo hacemos con esa mezquita? Y eso es lo que todavía no han resuelto. Después les voy a contar algunas cosas que los musulmanes declaran, que han hecho excavaciones abajo y los musulmanes dicen porque quieren que se caiga la mezquita esa que está arriba. Ellos dicen que no, que están buscando cosas subterráneas. Pero bueno, la cosa se debate ahí entre esas dos realidades. Lo cierto es que en ese periodo se reconstruye. Y entonces, fíjense que ya estamos muy cerca, en el año 331, llega el periodo de los helenistas. ¿Cuál es el problema con los helenistas? La potencia de los helenistas es una potencia muy peligrosa, porque los helenistas no solo te dominaron militarmente, sino que te quieren dominar culturalmente. Los helenistas vienen decididos a que sus formas de vida sean las que impregnen al pueblo que vive allí, a que sus tradiciones sean las que impregnen a los que viven allí. Incluso van a hacer entrar una estatua de Zeus adentro del templo de Jerusalén. Ese es el periodo de los macabeos, es decir, ¿qué podemos hacer con estos hombres que vienen ahora a nuestras tierras? Y lo único que podemos hacer, ¿verdad?, frente a la agresión que vamos a sufrir, es morir. Tenemos que luchar con ellos y si es necesario entregar la vida, tenemos que entregarla, porque no solo nos están dominando militarmente, además nos están llenando la cultura de todo ese mundo pagano. Fíjense que la introducción de la estatua de Zeus dentro del templo de Jerusalén fue tan tremenda que en la Biblia a eso se le llama la abominación de la desolación. O sea, ¿a quién se le ocurriría una palabra tan compleja y tan grave? Porque eso fue lo que ellos vieron con esa profanación que aconteció cuando los helenistas hicieron entrar la estatua de Zeus. Entonces, ¿qué respuesta tenían los judíos? Y el martirio, hay que entregar la vida, hay que luchar y entregar la vida si fuera necesario. Y eso es lo que van a hacer, entre otros, los macabeos. Luego del periodo de los helenistas, y con esto terminamos, ya estamos en la hora, vienen los romanos. Vienen los romanos. Los romanos tienen una política bastante particular. Los romanos quieren establecer la paz romana y no entienden casi nada de cuestiones religiosas. De manera que hay algunos gobernadores que son puestos por el imperio en la zona que a veces van a tratar de ganarse a los judíos concediéndoles alguna cosa. Entre ellas, uno de estos gobernadores le va a reconstruir el muro, uno de los muros del antiguo templo, se los va a restaurar, va a tratar de que se sientan contentos y felices, y no intervienen en cuestiones religiosas salvo que haya reyerta. Si hay reyerta, ahí intervienen. Si trae, digamos, algún problema en la vida pacífica de la comunidad, entonces los romanos intervienen. Pero mientras eso no acontezca, no les interesa, no entienden, no les interesa. Basta que ustedes se fijen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las veces que juzgan a Pablo y no entienden lo que pasa. Varias veces los traen, los sacan, los llevan, y dicen que no entienden qué es lo que está pasando, por qué, que quieren que este hombre nosotros lo matemos, no entendemos. Y recuerden ustedes que a Cristo lo tienen que acusar de que va contra el César, ¿verdad? Si tú, le dice, no tomas una medida con este hombre, estás yendo contra el César, le dicen los judíos. O sea, Pilato no es que digamos, los motivos de la acusación contra Cristo, a Pilato, si son puramente religiosos, no le interesan demasiado. Pero el tema es que están diciendo que el que dice tal cosa se hace como el César. Y si tú no tomas una medida, tú también estás yendo contra el César. Lo amenazan con eso a Pilato. Es decir, como que lo hacen tomar la medida diciéndole que está metiéndose en asuntos que tienen que ver con el imperio. De manera que los romanos actúan
cuando trae reyertas o cuando trae dificultades en la convivencia, pero en general tratan de no intervenir en cuestiones religiosas, sino que por el contrario, algunos de ellos, para ganarse a los jefes religiosos, les hacen alguna cosa, les favorecen algunas cosas, pero en realidad no les interesa y no entienden bastante poco de cuestiones religiosas que tiene el pueblo. Bueno, como ustedes ven, hemos intentado, tratándolo de la mejor manera, recorrer las distintas etapas que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento. La protohistoria, es decir, los comienzos, el principio, esa historia teológica que narra los primeros capítulos de Génesis, el periodo de los patriarcas, con ese Dios que se vuelve el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el periodo de Moisés en el Éxodo, en donde se revela el nombre de Dios. Dios dice, yo soy el que soy, ese es el nombre de Yahvé. El periodo de la conquista, el periodo de la conquista, el periodo de la monarquía con los reyes, la división en dos reinos que trajo tantos problemas a lo largo de toda la historia. Bueno, esto se me desmadró. El periodo de los dos reinos. Recuerden que el periodo de los reinos es muy importante porque los profetas se superponen. Uno los ve a un libro acá y a otro libro acá y le parece, este fue primero y este fue después. No, no es así. Después vamos a ver las divisiones de los libros de los profetas, pero ya vemos acá, ellos van a actuar fundamentalmente en este periodo hacia abajo, ¿verdad? Es decir, van a comenzar por estos años, el 721, y van a ir hacia el año 200. Incluso recuerden que Juan el Bautista aparece y se había anunciado que hacía mucho tiempo que no aparecía un profeta, se aguardaba un profeta, que aparece justamente Juan el Bautista, considerado el último de los profetas. Bueno, el exilio con toda esa crisis tremenda, pero al mismo tiempo con una posibilidad de crecimiento, la restauración, cuando Ciro los hace volver y les da una indemnización económica para que restauren nuevamente el templo, la ley como el elemento más importante, el periodo helenístico con la problemática de cómo los invaden no solo militarmente, sino culturalmente, y el periodo romano, que es el periodo de Cristo, ¿verdad? En donde allí justamente vimos cómo los romanos actuaban un poco de otra manera. De todas maneras, después vamos a ver el tema de la destrucción de Jerusalén con Tito, ¿verdad? Cuando destruyen Jerusalén. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Espero que podamos respirar un poco. Alguien te tiene que entrar en este mundo y de a poquito vos tenés que ir fijando cosas. Vos sabés que esos primeros 11 capítulos hay que leerlos. No hay que leerlos como una cuestión de narración científica, ni historia. Es como una verdad teológica. Acá están las cosas más importantes, las fundamentales. ¿Quién creó todo lo que existe? Es lo mismo en el orden de la creación. Una montaña que una persona, no es lo mismo. Por eso están puestos hacia arriba, en una cumbre. Acá aparecen el varón y la mujer. Están en la cumbre de la creación y las cosas están ordenadas a la vida de ellos. Ellos deben cuidarlas porque Dios se las confía, pero en realidad ellos son la cumbre de la creación porque ellos son los únicos que son imagen y semejanza de Dios. De manera que ven, es una historia teológica, pero si todo lo creó Dios y todo dice que fue bueno, ¿cómo es que existe el mal? Porque yo lo veo el mal. Entonces, ¿el mal viene de Dios? Si no viene de Dios, ¿de quién viene? Capítulo 3. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había creado. Ah, la serpiente no es Dios, no, porque la había creado, dice que es criatura. De manera que, y ahí empieza el relato de la caída del hombre, y así sucesivamente los demás. Es muy bueno que uno lo haga, ¿verdad? Los capítulos 12 al 50 que cuentan los patriarcas o el libro del Éxodo son fáciles de leer, no tienen lectura complicada. Uno tiene que hacerse un propósito y ir leyendo, porque para
para encontrarse con las cosas de Dios hay que encontrarse con la palabra de Dios, con la letra misma de la palabra de Dios. Nosotros, si Dios quiere, vamos a poder ver algún texto o vamos a intentar ver algún texto en este sentido. Bueno, los invito a que hagamos una oración final, dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos auxilie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, que es nuestro patrono y protector en este mes de San José, ¿verdad? Le pedimos a él, que vieron que San José está representado como no podía ser de otra manera. No podía estar representado con un libro, ni tampoco con, tenía que tener al niño. Sí, al niño sí tenía que tenerlo. De manera que San José, si está el niño, él calla, porque su misión tiene que ver con el silencio y con la obediencia. De manera que frente a la palabra, que es el niño, entonces aquel que es su custodio calla, ¿verdad? De forma que en este mes le pedimos a San José por nuestras familias, por aquellos de nuestras familias que no andan bien, o por nosotros mismos si no andamos bien, para que le pida a Jesús, que le pida a Él que nos alcance la paz en el corazón, esa paz tan necesaria para nuestra vida. Le pedimos también para que ruegue, para que la luz de la verdad de Dios alcance nuestros corazones y que iluminados por esta verdad podamos amar y servir más, amar al Señor con todo nuestro corazón y servirlo con humildad y con sencillez. Nos encomendamos a ellos y especialmente le pedimos al Señor que venga desde el cielo trayéndonos su bendición. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejan escritos si hay cosas que no. Gracias, buenas noches. Perfecto, muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.